el desarrollo más integral, ¿no? En el desarrollo de la salud infantil temprana, ¿no? Que, digamos, tiene que ver con procesos de adquisición, tanto en la primera etapa de vida como en las etapas posteriores, y involucran todo lo que son cambios, no solamente orgánicos, sino psicosociales e integral de un niño, ¿sí? Todos sus conocimientos potenciales, estructuras mentales y afectivas, los procesos cognitivos, y las habilidades psicomotrices y sociales, ¿no? Estrategias de aprendizaje. Entonces, el desarrollo es bastante complejo y bastante integral en líneas generales cuando hablamos de niños pequeños hacia la edad adulta. Entonces, el desarrollo tenemos que entenderlo, que no es algo que uno enseñe, sino que son experiencias, y mucho del desarrollo típico se adquiere mediante la experiencia en el aprendizaje de las pautas o orientaciones. Entonces los niños van a tener un desarrollo adecuado si están en un ambiente propicio y con oportunidades adecuadas para desarrollar sus capacidades físicas y psicológicas, ¿no? Para adaptarse a las capacidades del entorno. Entonces acá podemos ampliar un poquito lo que sería la genética y qué factores influyen en el neurodesarrollo. No se aprende ni se enseña, no es una receta mágica, sino que es una experiencia que vive cada niño en la medida que uno le da las capacidades de poder ir adquiriendo las distintas habilidades, ¿no? Entonces, el pediatra siempre será la persona indicada para brindar el apoyo y consejo a las familias de crianza del niño. Nosotros como pediatras somos la primera puerta de entrada a estas familias que nos porque vienen con alguna duda de cuanto al desarrollo de sus niños, o simplemente para monitoreo del desarrollo infantil. Podemos entender el concepto de desarrollo teniendo los conceptos, hay varios conceptos que vamos a hablar hoy, pero uno de ellos es el de neuroplasticidad. Ustedes saben que el sistema nervioso central y periférico es un proceso complejo que depende de muchas interacciones entre células cerebrales que son las neuronas, y puede estar afectado en cualquier momento del desarrollo, desde la edad fetal hasta edades posteriores, pero bueno, la edad fetal y la perinatal son como edades muy, muy claves para la afección de ciertas interacciones. Entonces, drogas, agentes infecciosos, el ambiental materno, el medio ambiente. ¿De eso no estás hablando? ¿Cómo? Soy un... Perdón. Ahí está. Entonces, estas cuestiones pueden afectar lo que sería el proceso del desarrollo. Gran parte del crecimiento y desarrollo está programado genéticamente, es lo que traemos ya genéticamente en nuestro propio genoma, pero puede ser afectado, ¿sí?, mediante cambios que se produzcan a nivel ambiental, ¿sí?, tanto de funciones y estructuras. Por eso hablamos de plasticidad cerebral. Un traumatismo en una edad temprana de un niño puede afectar la plasticidad cerebral, producir nuevas conexiones cerebrales para compensar déficits. No es lo mismo infecciones o algún tipo de trauma en general. No es lo mismo una lesión, por ejemplo, una hemorragia intraventricular en un niño pequeño, en un recién nacido, una HIV, que en un adulto o en un adolescente. Las funciones cerebrales afectadas, la forma en que ese cerebro comience la plasticidad para compensar la función que está deficiente, va a ser de diferentes formas. Eso es importante entender el concepto de la neuroplasticidad. Entonces, la plasticidad cerebral es la adaptación de funciones del sistema nervioso central para minimizar los efectos de las alteraciones estructurales y fisiológicas, sean cual fuese la causa originaria. Es la capacidad para adaptarse a una nueva situación después de una lesión y para compensar los efectos de esa lesión. Y acá entra a jugar un poquito lo que es el individuo y el ambiente, ¿no? Es decir, nosotros si bien tenemos un genoma que nos predispone a tener, nosotros entendemos que los trastornos del neurodesarrollo son trastornos neurobiológicos. Por lo tanto, hay ya una condición dentro del genoma, pero hay ciertos factores ambientales que pueden actuar sobre el genoma, sobre el genotipo, y afectar o alterar el fenotipo, ¿sí? Entonces, estas varianzas fenotípicas son muchas veces las que producen cambios o microcambios en genomas y producen la expresión de ciertos genes de una diferente manera, produciendo una funcionalidad diferente en el individuo.
¿no? Entonces hoy se habla mucho de la relación del individuo con el ambiente y la epigenética. Entonces, entendemos que el ser humano, el individuo, es una persona biopsicosocial, ¿no? Que no depende solamente de su biología, sino también hay una salud mental y hay un aspecto del socioambiental importante, después vamos a ir desarrollando un poquito qué es lo que pasa con lo social y los bebés. Entonces, es importante tener esto de la supervisión infantil y el desarrollo en cuanto a los cuidados parentales, supervisión de las conductas maternas, ingestas de nutrientes adecuados, ¿no? El medio ambiente saludable, porque todo esto que estamos viendo va a repercutir sobre el desarrollo infantil. Es importante saber que los bebés en las primeras interacciones interactúan siempre por medio de los sentidos y la conducta. Entonces pensemos y tengamos en la mente un bebé pequeño, en el cual oye, ve, responde e imita acciones por medio de lo que son las neuronas espejos, que es otra gran terminología que allá Rizzolatti en 1960 y pico lo empezó a trabajar, el término de neurona espejo. Esto de seguir también la predilección de los bebés por el rostro humano más que por los objetos. El bebé ya, en menor de un mes, en edad temprana, tiene digamos, preferencia por la mirada hacia el rostro humano, ¿sí? Y no para el objeto, y puede ya discriminar lo que serían estímulos positivos o negativos, ¿no? Entonces es importante tener estas cuestiones mamá. Esperemos. Bien. Bueno. Bueno, hasta luego. Pueden apagar, chicas. Sí, Anillo bajó, no 39, 38 meses. Todavía no lo vimos. Quiero cerrar. El micrófono, por favor. A ver, si quieren hacer alguna pregunta, las habilito, no hay drama. Si no, No me parecen gripados, sí, porque no sé si está trabajando Linda. Sí, sí. ¿sigo? Bien. Bueno, con respecto a cuáles son los primeros vínculos de este bebé, ¿sí? El bebé con respecto a la mamá. Es algo que vamos a tener que tener muy presente, porque si bien no es precisamente un trastorno del desarrollo, del neurodesarrollo, todo lo que tiene que ver con el vínculo inicial, el vínculo del apego, puede desencadenar, si este vínculo no es sólido y seguro, trastornos asociados o diferenciados de trastornos del desarrollo o trastornos asociados a la salud mental. Entonces, vamos a ver un poquito de la teoría del apego para que los que no las conocen, es importante. Esta teoría se formula en 1969, John Bowlby y Mary Ainsworth son los pioneros en empezar a hablar del apego. Y el apego es el vínculo afectivo que se establece madre-hijo, constituyendo uno de los planteamientos más sólidos en el campo del desarrollo socioemocional del niño, ¿no? Entonces, así, Bowlby en 1980 habla de un modelo interactivo activo entre el cuidador y bebé, ¿no? Representado principalmente por su mamá, y es la representación mental de sí misma y la relación con los otros. Este modelo constituye las primeras relaciones con figuras vinculares de apego y es como la parte segura para después hacer pie a todo lo que tiene que ver con el desarrollo socioemocional de una persona. Hablamos básicamente de varias escaleras del desarrollo, ¿no? Que es otro gran autor en cuanto al desarrollo emocional y de las habilidades, de las necesidades de los niños, habla de 6 habilidades básicas que se van adquiriendo al subir las escaleras del desarrollo, es decir, los niños se encuentran en diferentes estadios del desarrollo y a partir de esos estadios empezamos a evolucionar. Las primeras habilidades hablan de intereses, sonidos, miradas, sensación del mundo, autorregulación, aprender las situaciones placenteras o las displacenteras, que es lo que tiene que ver con autorregulación del entorno, nivel 1. Nivel 2, que es la disponibilidad que tiene el niño para las relaciones con las otras personas, que tiene que ver con la vinculación y el enganche con un otro.
habilidades para una comunicación de doble vía, que no necesariamente tiene que ser verbal, es decir, esto de las miradas y sonríos, yo le sonrío al bebé, me devuelve la sonrisa, yo le sonrío y hay una respuesta. Después, habilidades para generar gestos más complejos, como el gesto de señalar, o de pedir, por medio de la gesticularización facial. Y después recién aparecen funciones más avanzadas, como es la creación de ideas, juego simbólico o creatividad, estamos hablando ya casi año y medio, 2 añitos, y pueden tener ideas causales como otras escaleras de desarrollo. Fíjense que esto va como complejizándose en el desarrollo. Si nosotros tenemos un niño que es muy pequeño, a los 12 o 3 años, y todavía está en uno de los niveles de acá, de habilidades, que no tenemos consolidado el nivel de habilidades para la relación con un otro, que a veces lo que pasa, que uno deambula, que no logra la vinculación y el enganche, obviamente no podemos trabajar sobre el juego simbólico. Todavía es una estrategia que este niño no ha adquirido, ¿sí? Entonces, saber el nivel de desarrollo emocional y desarrollo vincular de un niño nos ayuda a plantear, más allá del diagnóstico categórico, dónde trabajar, por ejemplo, para una terapeuta, en la estimulación de ciertas intervenciones y de perfiles del desarrollo. Entonces vamos a hablar un poquito de Piaget, que es el gran pensador que tiene que ver con el desarrollo. Bueno, Piaget habla de un periodo sensorio-motor explorador, que es el periodo comprendido a los 3 primeros añitos. Está la necesidad de moverse, de tocar, de recorrer y de conocer los lugares, y que el niño percibe el mundo a través de las impresiones sensoriales, ¿no? Que es el sensorio explorador motriz en el menor de edad. Vamos a ver si podemos ver un poquito este videito, que para mí es muy valioso. La teoría de Piaget argumenta que tenemos que conquistar 4 etapas de desarrollo cognitivo. Primero, la etapa sensorio-motriz. Segundo, la etapa preoperacional. Tercero, la etapa de operaciones concretas. Y cuarto, la etapa de operaciones formales. Solo una vez que hemos pasado por todas las etapas, lo cual puede variar en edad, podemos alcanzar la inteligencia humana completa. 1. La etapa sensorio-motriz, de 0 a 2 años. En la etapa sensorio-motriz, desarrollamos a través de experiencia y movimientos nuestros 5 sentidos. Nuestro cerebro quiere ver, escuchar, oler, saborear y tocar tanto como sea posible. Primero, comenzamos con reflejos simples y poco después desarrollamos nuestros primeros hábitos. A partir de los 4 meses nos damos cuenta de las cosas más allá de nuestro propio cuerpo y luego, a medida que envejecemos, aprendemos a hacer cosas intencionalmente. Un hito clave es el desarrollo de la memoria de trabajo, o en términos de Piaget, nuestra realización de la permanencia de los objetos. Antes de eso, nuestra madre puede mostrarnos y luego esconder un peluche y pensaríamos que ha desaparecido. Después, entendemos que los objetos continúan existiendo, incluso cuando no podemos verlos. Comenzamos a sentir curiosidad por todo. Queremos oler flores, probar comida, escuchar sonidos y hablar con extraños. Para explorar más, nos movemos. Aprendemos a sentarnos, gatear, pararnos, caminar e incluso correr. Este aumento de la movilidad física, en consecuencia, conduce a un mayor desarrollo cognitivo. Pero seguimos siendo egocéntricos, lo que significa que podemos percibir el mundo solo desde nuestro propio punto de vista. 2. La etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Nuestro pensamiento se clasifica principalmente a través de funciones simbólicas y pensamientos intuitivos. Tenemos muchas fantasías y creemos que los objetos están vivos. Como no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas específicas, Piaget llamó a esta etapa preoperacional. Aprendemos a hablar y entender que las palabras, las imágenes y los gestos son símbolos de otras cosas. Cuando dibujamos a nuestra familia, no nos preocupa dibujar a cada persona a escala, sino más bien con sus significados simbólicos. Nos encanta jugar a simular, lo que nos permite experimentar algo nuevo y aprender mucho. Alrededor de los 4 años, la mayoría de nosotros nos volvemos muy curiosos y hacemos muchas preguntas. Queremos saberlo todo. Podemos llamarlo el nacimiento del razonamiento primitivo. Piaget lo llamó la edad intuitiva, porque si bien nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de conocimiento, no tenemos idea de cómo lo adquirimos.
Nuestro pensamiento en esta etapa sigue siendo bastante egocéntrico. Creemos que otros ven el mundo como nosotros y aún no entendemos que lo ven de manera diferente. 3. La etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Finalmente descubrimos la lógica y desarrollamos operaciones cognitivas concretas, como ordenar objetos en un cierto orden. Un ejemplo de esto es el razonamiento inductivo, lo que significa que si vemos a alguien comiendo una galleta, podemos sacar una conclusión y luego hacer una generalización. Y ahora tenemos el concepto de conservación. Entendemos que si vertimos jugo de naranja de un vaso normal a uno más alto, la cantidad se mantiene igual. Nuestra hermana menor escogerá el vaso más alto, pensando que ella obtiene más. Por la misma lógica, solo ahora podemos entender que si 3 más 5 es 8, entonces 8 menos 3 debe ser igual a 5. Nuestro cerebro aprende a reorganizar nuestros pensamientos, a clasificar y a construir estructuras mentales operativas concretas. Por ejemplo, ahora sabemos que podemos revertir una acción haciendo lo contrario. Emocionados por nuestras nuevas habilidades mentales, las aplicamos en conversaciones, actividades, cuando aprendemos a escribir y en la escuela. Como resultado, nos conocemos mejor. Comenzamos a comprender que nuestros pensamientos y sentimientos son únicos y no son necesariamente los de los demás. Eso significa que aprendemos a ponernos en los zapatos de otras personas. Cuarto, la etapa de operaciones formales de 12 años en adelante. Una vez que nos convertimos en adolescentes, nos volvemos formalmente operativos. Ahora tenemos la capacidad de pensar más racionalmente sobre conceptos abstractos y eventos hipotéticos. Nuestras habilidades cognitivas avanzadas nos permiten comprender conceptos abstractos como el éxito y el fracaso, el amor y el odio. Formamos una comprensión más profunda de nuestra propia identidad y nuestra moral. Ahora también creemos que entendemos por qué las personas se comportan de la manera que se comportan y como resultado podemos volvernos más compasivos. Nuestro cerebro ahora puede hacer razonamientos deductivos, lo que significa que podemos comparar dos afirmaciones y llegar a una generalización lógica. Nuestras nuevas habilidades mentales nos permiten planificar nuestra vida sistemáticamente y priorizar. Y podemos hacer suposiciones sobre eventos que no tienen una relación necesaria con la realidad. Ahora también podemos filosofar y solo pensar en sí mismo. Nuestro nuevo sentido de nuestra identidad ahora también crea pensamientos egocéntricos, y algunos comienzan a ver una audiencia imaginaria observándolos todo el tiempo. Piaget creía en el aprendizaje durante toda la vida, pero insistió en que la etapa operativa formal es la etapa final de nuestro desarrollo cognitivo. Los primeros intereses de Jean Piaget eran los animales y publicó su primer artículo científico sobre gorriones albinos en 1907, cuando tenía solo 11 años. En 1920 comenzó a trabajar con pruebas de inteligencia estandarizadas. Se dio cuenta de que los niños más pequeños cometen constantemente errores que los niños mayores no cometen. Llegó a la conclusión de que deben pensar de manera diferente y pasó el resto de su vida estudiando el desarrollo intelectual de los niños. Un segundito para volver a entrar, ¿sí? Vamos a ir a la pantalla y volvemos a entrar. Entonces, la idea de ver el videíto es para que no se aburran de escucharme solo a mí y cambiemos un poquito las voces y así podamos ir entrando un poquito en las teorías en las cuales se basa hoy lo que sabemos sobre desarrollo infantil. Entonces, esto es desarrollo típico, es la mirada piagetiana, ¿no? Entonces, Piaget habla del desarrollo mental de estos 4 estadios, que es la maduración y crecimiento orgánico, el proceso de la experiencia, la interacción y la transición social, y los procesos de equilibración de factores. El desarrollo intelectual es una inteligencia que se construye desde el nacimiento y por etapas en un orden invariante, porque este orden no cambia. De hecho, todos los procesos porque tienen que ver con los temas de maduración a nivel neurocerebral y anatómico.
Las invarianzas funcionales son asimilación, es decir, que el individuo, el sujeto, aplica un esquema de acción en diferentes situaciones y después de acomodación. Asimila información, lo acomoda en cuanto a su perspectiva y a partir de eso responde a un cambio y una vez que se integró la asimilación y la acomodación de una idea adaptativa, hay un cambio en un proceso de pensamiento. Esto es lo que se llama la inteligencia de la adaptación. Después, es importante que vayan viendo esto y ahora la teoría vygotskiana, más que nada para entender después cuáles son las modificaciones esperables en algunas personas del neurodesarrollo, como por ejemplo en el autismo. Entonces, Jean Piaget, en el periodo sensorio-motor, habla que la adaptación se logra a través de dos procesos fundamentales, que son a la vez opuestos y complementarios, como es esto de la asimilación y de la acomodación. Volvemos a remarcar, la asimilación es la acción de ejercer el individuo sobre un objeto que lo rodea, modificando en función a los sistemas mentales preexistentes. Uno ya viene con una idea preexistente, asimila la idea nueva y la acomoda en base a sus procesos mentales y elabora nuevos procesos, ¿no? Estos son nuevos esquemas cognitivos que se van desarrollando. Bueno, esto es un poquito de lo mismo. Y acá vamos a ir un poquito a la teoría del desarrollo cognitivo de Vygotsky, que a mí en lo personal Vygotsky me gusta mucho, porque hay una cantidad de palabritas que introduce Vygotsky en cuanto al desarrollo cognitivo y de la inteligencia social de los niños para poder entender un poquito más después, por ejemplo, los trastornos del espectro. La teoría del desarrollo social de Vygotsky sostiene que la comunidad y el lenguaje juegan un papel central en el aprendizaje. Si bien Jean Piaget concluyó que el desarrollo cognitivo de los niños ocurre en etapas, Vygotsky rechazó sus ideas y creía que los niños se desarrollan independientemente de etapas específicas como resultado de las interacciones sociales. Vygotsky afirmó que nacemos con 4 funciones mentales elementales: atención, sensación, percepción y memoria. Es nuestro entorno social y cultural el que nos permite utilizar estas habilidades elementales para desarrollar y finalmente obtener funciones mentales superiores. Este desarrollo ocurre idealmente en la zona de desarrollo próximo. Primero está lo que podemos hacer por nuestra cuenta. Luego está la zona de desarrollo próximo, que representa lo que podemos hacer con la ayuda de un adulto, un amigo, la tecnología o lo que Vygotsky llamó el otro más conocedor. Por último, está lo que está más allá de nuestro alcance. Para ilustrar esto, pensemos en gemelos que se crían en una comunidad en la que se espera que los niños aprendan y tengan éxito, mientras que se espera que las niñas solo sean bonitas. A la edad de 10 meses, ambos tienen la capacidad de gatear y se encuentran en la zona de desarrollo próximo para aprender a pararse. El otro más conocedor, en este caso el padre, le brinda al niño oportunidades para practicar en una sala de juegos que ha equipado con andamios y otros objetos. Se anima al niño a explorar el equipo y, finalmente, lo usa para levantarse. Unas horas más tarde, está navegando por las estructuras y unos días después, está de pie. La niña también tiene el potencial para ponerse de pie, pero no recibe apoyo alguno para aprender la habilidad. Cuando comparamos los dos, vemos que, mientras la niña todavía está tratando de levantarse, el niño se ha movido a una nueva zona, sabe cómo mantener el equilibrio mientras está de pie y ahora tiene el potencial de aprender a caminar. Ambos eventualmente aprenderán a caminar, pero, según Vygotsky, el niño será más hábil. Los mismos principios se aplican a todo el aprendizaje y al desarrollo de funciones cognitivas superiores, y solo aquellos que aprenden con la ayuda de un mentor capaz pueden alcanzar el máximo potencial de su capacidad. Vygotsky, por lo tanto, creía que dentro de la zona de desarrollo próximo, el aprendizaje puede preceder al desarrollo, lo que significa que un niño puede aprender habilidades que van más allá de su madurez natural.
También estableció una conexión explícita entre el habla y los conceptos mentales, argumentando que el habla interior se desarrolla a partir del habla externa, a través de un proceso gradual de internalización. Esto significa que el pensamiento mismo se desarrolla como resultado de la conversación. Por lo tanto, los niños más pequeños que no terminan este proceso solo pueden pensar en voz alta. Una vez que se complete el proceso, el habla interior y el lenguaje hablado se vuelven independientes. Lev Vygotsky murió de tuberculosis en 1934, a la edad de 37 años. A pesar de su corta edad, se convirtió en uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Dejó el siguiente consejo para los educadores. Al darles a los estudiantes práctica de hablar con otros, les damos marcos para pensar por sí mismos. ¿Qué piensas? ¿Puede un niño aprender algo independientemente de los requisitos previos de desarrollo? ¿Y aprendemos solo a través de contextos sociales y culturales? Y si es así, ¿crees que es apropiado que un otro más conocedor determine qué debe aprender un niño a continuación? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Bien. Diana, y les vuelvo a compartir la pantalla. Ok, bien. Bien, fíjense que ambas teorías, si bien no son totalmente iguales, tampoco son totalmente contrapuestas, pero hay una clara diferencia, ¿no? Para Vygotsky, que hay mucho de lo que tiene que ver con el contexto social, esto de la zona proximal y del modelador, para lo que es el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales de un niño y también del desarrollo psicomotor de un niño. Voy a poner el ejemplo de caminar. Entonces, vimos un poquito lo que tiene que ver con la teoría del apego. Yo no me metí en las diferentes teorías, digamos, de la teoría del apego en sí, los diferentes tipos de apego, ¿no? Pero bueno, la teoría más que nada remarca que un niño que tiene un apego seguro, sólido, tiene todo el potencial como para desarrollar su psiquis emocional y socioemocional adecuada. Después, hay niños que tienen diferentes dificultades en el vínculo del apego, en diferentes situaciones, porque a veces el cuidador no está totalmente disponible, o hay desafíos en el cuidador, negligencia, y eso hace apegos inseguros, apegos negligentes, apegos ambivalentes que van a desarrollar lo que tiene que ver, por ejemplo, con el retraimiento socioemocional. ¿Sí? Y que se puede traducir esto como un retraso global del desarrollo. Dicho esto, hablaba de las teorías vygotsianas, un poquito lo que es esperable para cada edad, y las teorías piagetanas, vamos a ver ahora qué es esperable en los hitos del desarrollo típico de un niño según sus edades y tener en cuenta cuáles son las banderas rojas en las cuales yo, como pediatra, clínico, como primer vínculo con la familia, como primer evaluador de ese niño, tengo que tener presente para hacer la derivación oportuna y correcta. Vamos a ver un poquito de los hitos de los primeros 3 meses de vida, ¿sí? ¿Qué esperamos del niño? Esperamos que no solamente en sus hitos motores, sino de lenguaje y emocional, en un niño entre los primeros 3 meses de vida. Esto, el balconeo, como vemos la fotito acá, ¿no? Que un niño ya esté sólido como para levantar la cabeza, ¿sí? Cuando está acostado boca abajo, y tener esta aproximación de hombros, que se llama este apoyo con hombros. Esto va haciendo permitir desplazar y tener una buena coordinación oculovisual con el entorno, ¿sí? Estirar las piernitas y patear, empujar las piernas hacia abajo, con pies firmes, ¿no? Llevar sus manos a la boca, empieza a aparecer, ¿sí? Cuando se pierden los reflejos arcaicos, y más cerca del cuarto mes, cuando aparece algo de la línea media, como también empezar a tomar un juguetito y quizás moverlo. Entonces, yo acá marqué lo que les tiene que llamar más la atención en un bebé de 3 meses, por las cuales uno empezaría a pensar en hacer una derivación oportuna o una evaluación más formal del desarrollo. Por ejemplo, que el nene no tenga, ¿no? El tronco con esta boca abajo, es decir, que no pueda hacer esto que está viendo con 3 meses, que no tenga que sostener proximal, ¿no? Que no abra y cierre las manitos, la famosa inclusión de pulgar persistente, que sea en uno o bilateral.
socioemocionales del tercer mes es importante tener presente que tenemos un niño sólido con un buen desarrollo de la teoría vehicular, que siga objetos, que tenga familiarización con los rostros humanos, que sonría, ¿no? Evidentemente por el sonido de la voz y muchas veces de la voz materna. Empieza este balbuceo de repeticiones que tiene que ver mucho con la neurona espejo, el mirar el otro cómo se comporta y yo copiar la imitación, si hay un bostezo, si hay una sonrisa o una mueca, es más de imitación con el espejo. Comienza a tener una coordinación mano-ocular, ¿no? El desarrollo de la sonrisa social tiene que estar en estos primeros 3 meses. La sonrisa social es una, no es que sonríe, sino que está basada mucho en la neurona espejo y sonríe a partir de la sonrisa del otro, ¿no? Esta respuesta que casi tenemos casi todos, que cuando alguien nos sonríe, a veces usamos una sonrisa casi inconscientemente, ¿no? Le gusta jugar con algún juguete, ¿no? Es posible que llore si le sacan ese juguete, el niño pequeño, ¿sí? Y alguna imitación de sonidos o expresiones faciales. Ya entre los 6 y los 7 meses empiezan a haber cuestiones que tienen que ver más con la independencia de la motricidad. Él puede sentarse sin apoyo o inicia el mantenerse sentado sin apoyo, porque no es que adquiere el sentado, ¿no? Toma objetos y se las pasa de una mano a la otra. Ya el cuarto mes aparece un poco esto del manejo de la dinámica, entonces la capacidad de pasar un objeto a otro, ¿no? Transferirlo, empezar el agarre genital, el agarre palmar, ¿no? En estas edades tempranas, esto de que si alguien habla, voltearse para ver para el otro lado, de que está hablando, y aparece mucho más lo que tiene que ver con comunicación. Entonces tenemos que pensar en comunicación como algo más amplio que el lenguaje, y lenguaje como más amplio que el verbal, ¿no? La comunicación es mucho más amplia que el lenguaje, y es mucho más amplio el lenguaje que el lenguaje verbal, por eso hay diferentes formas de comunicación. Ya hay comunicación sin lenguaje, entonces porque los 6 meses de vida ya el bebé hay comunicación visual con facies, de enojo, de llanto, de alegría, es una forma de comunicación. El responder al nombre, ya sea con una lateralización, y el responder al no, entender el no como concepto, empezará a frenarte y cambiar las expresiones faciales ante la voz materna o ante las emociones o cómo le habla a un otro. Responder a ciertos sonidos, ¿no? Pensar los tonos que se utilicen cuando uno, si le puede, digamos, a un bebé le habla amorosamente, aunque no esté comprendiendo quizás lo que está diciendo, esa expresión de la voz, ese tono, lo convoca de una manera distinta que si hay un grito o una cuestión más exacerbada en cuanto a la forma en que se dirige la palabra. Y lo socioemocional está muy ligado a estos sitios también cognitivos y emocionales. Ya empieza a disfrutar del juego social, acá está, las escondidas, ¿no? Se interesa quizás por la imagen propia del espejo, ¿no? Responde esto de las emociones del otro, ¿no? Explora objetos con la mano y también con la boca, a través de este sensorio motor explorador, ¿sí? Cada un bebé, obviamente lo que estamos haciendo con adultos puntuales en los diferentes niveles, que si no se va a hacer muy largo, pero bueno, ya a los 12 meses uno espera que haya una caminata con asistencia o empiece a pararse, obviamente que hay como percentilos en esto, que lo logran a los 10 meses, a veces que lo logran a los 15 y también está bien, pero hay lo más importante que tienen que observar es que haya una cronología en el desarrollo de los hijos, ¿no? Que haya una sincronía y una evolución de los ciclos de desarrollo. Empieza a ponerse de pie, o se puede mantener ya sentado sin asistencia, o por ejemplo, pasar del juego al sentado sin ningún problema, y mantenerse para empezar la deambulación, a empezar quizás un gateo de 4 minutos alternando, el pararse o apoyarse de sus manos y rodillas, ¿no? Hay que tener presente a esta edad, quizás, si camina solo o no camina solo, si uno va a preguntar a los 12 meses, pero la forma en que escribió el hito, ¿no? En cómo se para, en cómo se arrastra, en cómo se mueve, en cómo gatea, qué puntos de apoyo usan, ¿no? Esto, la calidad del movimiento es lo que me va a permitir a mí más ver alguna situación de guía, obviamente que hay alguna simetría, ¿no?
izquierda, ¿no? Cómo saca y coloca objetos de un lugar al otro, porque se vuelve muy juguetón, empieza a ser el famoso diametrador, ¿no? Y ya tiene como mayor motricidad fina a la aprehensión, a la toma de objetos pequeños, empieza a aparecer esa primera pinza, que le facilita la toma de objetos más chiquititos, mayor coordinación oculovisual. También hay muchos avances en lo que tiene que ver la comunicación verbal, la comunicación gestual, presta atención a quien habla, ¿no? Entiende solicitudes simples. Ya necesita el objeto para poder entender lo que pido, pero entiende cosas simples. Entiende el no, usa el gesto del no con la cabeza o del sí, y aunque empieza a aparecer más gestos comunicativos, de tipo descriptivos, los evoluciones son más canónicos y puede empezar a aparecer esas primeras palabritas con sentido, como puede ser mamá o papá, con una intención y no como un balbuceo únicamente canónico, ¿no? Trata de imitar alguna palabra. Dentro de los hitos cognitivos que van muy asociados a los hitos motores, a los hitos del lenguaje, explora mucho los objetos, ¿sí? Los sacude, los golpea, los tira, espera que el otro los agarre, los vuelva a tirar, encuentra objetos escondidos fácilmente, ya aparece esto de la capacidad de entender que un objeto es distinto y que si desapareció debajo de una mantita, quizás sí está debajo de esta mantita y no es que desapareció de la visual, esta capacidad mientras que se empieza a forjarse con más solidez, de lo que hablaba en ese momento Vygotsky. Mira una fotografía, se reconoce, puede señalar, empieza el señalamiento, también dice tanto protodeclarativo como imperativo, entre los 9 y los 12 meses, son hitos que empiezan a aparecer, que son muy importantes después a la hora de observar los hitos cognitivos y de comunicación del niño, ¿no? Lo mismo que los hitos socioemocionales a los 12 meses, ¿no? A veces esto de la timidez y la ansiedad ante extraños es muy importante, que a veces no los vemos, no solamente en niños que tienen dificultades en el apego, donde pueden ignorar totalmente al extraño o ir con cualquiera independientemente, sino que a veces lo vemos también en niños con múltiples cuidadores, o que asisten a guarderías de edades tempranas, donde estas características a veces no están tan presentes y no necesariamente hablan de una timidez afectiva. Ahora cuando se va la mamá, esto, el seguimiento del apego familiar consolidado es entre los 8 y los 9 y el año va a aparecer la de separación. Disfruta de jugar con otras personas, muestra preferencias por juguetes, a veces tiene miedo de ciertas situaciones, entonces mira y está muy atento al cuidador, que dice, que no dice, ¿no? Repite sonido. Bien, toma objetos con las manos para comer, a la boca, tiene como más autonomía. Acá dimos un salto a los 2 años o 3 años, que es a veces la edad en que empezamos a notar algún desvío en el desarrollo o un retraso en el desarrollo. Obviamente ya tenemos un caminador, un deambulador, que corre, que sube escaleras, alternando los miembros con apoyo, que puede patear una pelota, que puede patear un torre, que garabatea espontáneamente, tiene como más motricidad en cuanto a lo fino del movimiento, ¿no? Con respecto a la comunicación, ya aparecen las frases. Los niños generalmente a palabra aislada entre los 12 y los 18 meses, con mucha adquisición del lenguaje en este primer año, en lo típico, y en los 2 años ya aparecer la palabra frase, o las frases de 2 palabritas como bien combinadas, en donde hay una explosión del lenguaje, en donde utiliza más el lenguaje verbal para la comunicación que el gestual que quizás utilizaba antes y utiliza ambos, ¿no? El gestual está siempre presente, todos son gestuales al hablar, ¿no? Utiliza oraciones hasta de 2 o 4 palabras, bueno, esto va a depender mucho del niño, pero uno espera que haya varias palabras. Entonces, entre los 2 y los 3 años no hay palabras frases, ni palabras sueltas, no hay frases simples. Bueno, estos son, no hay que esperar porque cada niño tiene su tiempo, que es muy importante, hay que hacer siempre la evaluación en la intervención temprana, porque después es un madurador lento, es una frase simple, el lenguaje que va a ser solito el cachar del desarrollo, pero retrospectivamente nunca vamos a saber si su intervención es necesaria si yo espero la evolución sola, ¿no? Y otros genes esperables. Intervenir, 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 y en todo caso después se suspende la intervención cuando el niño adquiere, pudimos evaluar a ese niño en su desarrollo.
Empieza a repetir palabras que escuchó. Acá hay un proceso de la aparición de lo que se llaman ecolarias, que a veces están muy ligadas a los trastornos del autismo, pero sepan que las ecolarias son funcionales y en una etapa inicial del lenguaje son típicas, ¿no? Además, cuando esta ecolaria está en un lenguaje no funcional, o en un lenguaje que parece no ser tan flexible o es más persistente, ¿no? Pero hay momentos en los que tiene la escolaridad inmediata porque aprende por repetición y también hace vocabulario. Entonces, en los ciclos sociales y cognitivos, también entre los 2 y los 3 años, esperamos los chicos que hacen una salita de 2, juegan con juegos de simulación, clasifican colores, encuentran objetos. Es un juego más que sigue siendo paralelo con un otro, pero con una intención de jugar ya con el otro, ¿no? Más consciente de que es un niño, ahí, aunque ese juego puede ser quizás más paralelo, pero no es tan paralelo solitario, ¿sí? Más entusiasmado de compartir con otros, quizás no puede todavía participar de un juego arreglado, pero sí de un juego paralelo, empieza a mostrar un comportamiento más desafiante, ¿no? Querer imponer su independencia, sus cuestiones a nivel madurativa se imponen, ¿no? Y estos episodios de ansiedad de separación van ya desapareciendo. Por eso, quizás en los trastornos de ansiedad de separación hablamos de niños más grandes y de niños pequeños, ¿no? No damos identidad a un niño pequeño. Los trastornos motores y autores, perdón, los psicomotores a los 4 años ya un niño bastante ágil con el manejo de la pelota, la destreza de patear, de salir hacia un apoyo, de saltar con la pies y separarlos del piso, mantener el proceso de piecito, ya empieza a manipular alguna tijera, y un poco de la figura humana ya aparece como más parte del cuerpo, obviamente el rostro, los palitos, digamos, ya hay una sincronía con su percepción de lo que está observando, ¿no? Puede empezar a hacer algunos dibujos como círculos y cuadrados y empezar a copiar alguna letra. El lenguaje de comunicación ya tiene su evidencia verbal, espera que tengan su evidencia verbal, que todo el mundo pueda entender lo que dicen, porque puede haber alguna lección puntual con algún sonido, pero generalmente ya conocen los conceptos de igual y diferente. A los 4 años aparecen, esto lo vamos a ver en la clase que viene, algunas funciones de discapacidades mentalistas, que era lo que justamente hablaba de lo que es el desarrollo personal, porque va a ser importante para entender un poco cómo es la comunicación de niños con desafíos. Y aparecen las reglas gramaticales básicas, sujeto, verbo, predicado, cómo armar oraciones, cómo son más complejas, hacer alguna inferencia, si alguna capacidad de mentalización, poder entender un buen niño, entonces, los hitos emocionales también de 4 años, nombrar correctamente colores, comprenden los conceptos de contar las acciones numéricas, ¿sí? Aunque quizás no, todavía no pueden usar la cantidad de números, ya hay una aproximación numérica, comienzan a tener la idea del tiempo, ¿no? El tiempo próximo, que no es mañana, más tarde, antes, lo que pasó el otro día, ¿sí? Comprender lo que es igual de diferente, ¿no? Y en el socioemocional ya hay un juego cooperativo con un otro. Hay un juego cooperativo con niños, hay juegos de simulación, ya hay juegos de recreación simbólica, como más elaborados. Hablábamos de las escaleras del desarrollo del puente de ideas, ¿no? Ya se viste, se requiere más autonomía en su cuidado personal. Entonces, ¿qué son los desvíos o los retrasos o las regresiones del desarrollo? Hasta acá vimos lo que es esperable y estas banderas rojas que yo les estoy marcando, estar atento en estos niveles, en estas diferentes edades, qué es lo que no pasa. El desarrollo típico es la primera línea que observamos, esta que está acá, cómo se mueve un niño. Entonces, dentro de los diferentes trastornos del desarrollo, podemos tener desvíos, como es el trastorno del espectro del autismo, que no siempre es un retraso, es un desvío de la primaria del desarrollo. Puede haber un retraso, un niño que adquiera las pautas más tardíamente, pero que vaya adquiriéndolas, o puede haber una regresión, es decir, que haya una adquisición de pautas con posterior pérdida de las pautas adquiridas. Y generalmente estas cuestiones de regresión hay que estar muy atentos porque pueden tener una connotación orgánica biológica como más severa. El retraso y regresión del desarrollo es un término utilizado para identificar niños que demoran en alcanzar los ciclos del desarrollo en una o más de edades
y la edad de desarrollo está por debajo de lo esperado cronológicamente. Acuérdense que en nuestro país generalmente hacemos ciertas adaptaciones en los prematuros. La regresión implica la pérdida de habilidades adquiridas en todas o alguna área del desarrollo. Un desvío y disociación del desarrollo habla de un desvío, se refiere a un patrón anormal o una conducta atípica a cualquier edad, o que no presenta secuencias en el tiempo. Falla un área en una secuencia de desarrollo mientras se pasan a otra. ¿Sí? Hay desvío. Y la disociación puede hablar de que una pauta en un área va bien y en otras áreas está significativamente retrasada. Así que no es un desarrollo homogéneo. Entonces, la neurodiversidad utiliza 8 principios principales, ¿no? El primero es la metáfora, que mejor describe las funciones cerebrales, y el segundo es el sistema dinámico, que se dice la capacidad humana de ubicar en un espectro que va desde la limitación más grande hasta el exceso de habilidades. El principio del tercer y cuarto son los valores que destacan la cultura en lo determinado momento histórico, que se define como competencia o minusvalía de cada humano, porque lo que es esto que es muy importante en el momento histórico, porque hoy lo que quizás era un desafío hace 50 años, hoy quizás no lo es tanto. Una persona con hipoacusia hace 50 o 100 años está demasiado limitado en sus competencias, pero quizás con un entrenamiento social y las correctas adaptaciones, este término ya se va modificando. El principio quinto es el tiempo atribuido, que depende de la adaptación de su cerebro a las exigencias sociales. El sentido sexto es el éxito de las personas, que se basa en la adaptación de su entorno y las condiciones de su cerebro. La construcción de nichos, que incluye la selección de una profesión y las técnicas de asistencia. Y el octavo es la construcción de nichos, que modifica el cerebro y permite al individuo adaptarse a la sociedad. Son los principios básicos de la neurodiversidad, para entender un poquito el concepto ya y salir un poquito del esquema de lo que hablamos del trastorno del desarrollo, sino que pensar a los individuos como seres neurodiversos. Bueno, es necesaria la existencia de personas con neurodiversidad, que ya sea que son un motor de la evolución, sus capacidades útiles para la sociedad y fomentar el respeto común. Bueno, espera un segundito, que muchas gracias. Pero, Espera que no sé si alguien tiene alguna pregunta. La verdad que muy interesante esto de también tener la posibilidad de ver cómo el ambiente es tan importante en el neurodesarrollo, ¿no? Y cómo el pediatra tiene una función tan importante, que es la persona que ve al niño antes de la gran sociabilización. Entonces, la importancia de trabajar estas pautas para poder hablar con la familia, darle pautas para que estén más pendientes y cómo estimular a sus hijos, ¿no es cierto? sí, por eso la idea es hablar un poquito acá de generalidades y banderas rojas, porque después, bueno, vamos a entrar en lo que es específicamente temático, ¿no? Pero si tenemos unos minutitos, hay un power, que ya lo encuentro, lo comparto 2 minutitos, déjame ver, el último que va a ser la semana que viene, porque les quería agregar alguna cosita que me parece como interesante. No los quise agotar con mucha información tampoco, pero digo, como para que se vayan hablando en algunos temas. Ahí está. Vamos a esperar que voy a compartir esto. Vamos a compartir esto, si bien de otra presentación que yo hice. Ahí lo ven en pantalla completa. ¿Se ve? ¿Están viendo? ¿Sí? Bueno, acá, fíjense que yo lo que les estoy mostrando es una herramienta de observación que sacó el Ministerio de Salud de la Nación, ya por el año 2007, que es el IOI, ¿sí? Y
la realidad es que este instrumento de valoración no es, digamos, no es para nada un test de desarrollo, ni busca hacerlo, es un checklist, por lo tanto es algo que yo creo que todos deberían tener. Esto lo googlean, se pone en Bionis, Ministerio de Salud, y sale el manual, sale, si no se los comparto como Biblia, no tengo ningún problema. Pero fíjense que permite objetivar los hitos del desarrollo hasta los casi 4 años, ¿sí? Deberían tenerlo en la historia clínica de todos los niños y usarlo sistemáticamente en todos los controles del desarrollo, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos todos los años vamos a evaluar acá, que es el cuidador, cómo responde el cuidador. Esto del apego socioemocional, que es cómo responde el cuidador a las demandas del nene, ¿no? Por ejemplo, el cuidador respeta las necesidades del bebé, el cuidador lo mira cuando le habla, hay intercambio de miradas entre bebé y cuidador, y acá tenemos primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, el primer año, y después primer año, el semestre, segundo y tercer año. Entonces, todo esto, si pasa o no pasa, se pone que es, si lo observaron en el consultorio, le ponen una O, si lo preguntaron y confirman que es así, le ponen de preguntado la P, si no lo observan o no lo preguntan la N, y vacío cuando no se puede objetivar, ¿no? El casillero. Y fíjense que acá hay colores, ¿no? Están los colores verdes, amarillos y rojos. Entonces, por ejemplo, acá está separado, está un poquito mezclado, pero está separado por trimestres, los hitos esperables que los que mostré en el otro tablo, ¿no? Desde el primer trimestre tenemos, se calma cuando lo alza el cuidador, este es un hito socioemocional. Reacciona a la voz y el sonido, un hito de comunicación. Demuestra actualmente estados de placer o displacer, también, de socioemocional. Fija la mirada, muestra interés en el rostro del adulto, comunicación. Sonríe, comunicación. Sigue la mirada del objeto, emite sonidos o borboteos, comunicación. Acá en el primer trimestre de 0 a 3 estamos evaluando esto. Entonces, yo lo puedo observar al 0 mes, verde. Lo observo al primer mes, verde. Si al segundo mes, por ejemplo, no hay reacción a la voz o al sonido, estamos en amarillo. Eso me implica a mí recitar a este niño que se hace 15 días para volver a ver con la prueba de yodo si lo alcanza o no. Porque si entre el segundo y tercer no lo alcanza, al cuarto ya cae una bandera roja. Y esto me obliga a mí en bandera roja a hacer una derivación para evaluación. Por ejemplo, descartar una hipoacusia. ¿Sí? Entonces, así con todos los trimestres. Yo creo que esta herramienta tiene que estar como está el carnet de vacunación, ¿no? Porque es algo rapidito, digamos, algo que no se van a olvidar de preguntar. Acá los residentes de primer año lo usan en el control de niños sanos, como usan el carnet de vacunación. Se pregunta el ítem por el trimestre y se va puntuando. Entonces, acá no se me va a pasar a grosera modo nada, ¿sí? Entonces, si yo lo pregunto sistemáticamente en todos los controles, voy a tener un monitoreo de desarrollo socioemocional, motor, lenguaje, comunicación de un niño hasta los 4 años. Entonces me parece como importante tener esto presente, ¿sí? Es una escala que está validada, se usa en nuestro país, es un checklist, no es un test de desarrollo. Pero yo ya con esto puedo tener como un recordatorio de qué espero o espero encontrar, y si este nene está fuera se me está yendo fuera de los carriles habituales. Después hay escalas que tienen que ver más con cuestionarios, ¿no? Por ejemplo, el cuestionario del ASF3, que tiene validez en nuestro país, es un cuestionario de detección, que está en archivos de pediatría, lo validó la doctora Grañana Nora en nuestro país, es un cuestionario que demanda a veces un poquito más de tiempo, pero que evalúa varias áreas del desarrollo, se puede usar de unos 66 meses, está en castellano, tarda un poquito más, es un cuestionario que quizás hay que entregarle al papá o a la mamá en sala de espera para completar, pero tiene alta accesibilidad y sensibilidad para dar retrasos del desarrollo. Tampoco necesito ningún material, no tengo que certificar un té, no tengo que tener un jueguito, no tengo que tener un juguito, no necesito tiempo adicional. Lleva un poquito más porque hay, como va por ítems y edades, a veces preguntar estas cuestiones lleva un poco más de tiempo, pero la realidad es que esto son dos cuestiones que nos permitirían un poquito tener una aproximación de cuando un niño sale de un perfil de desarrollo y podemos estar ante un niño con un desvío o un retraso.
y poder hacer la derivación formal a, o sea, al especialista en desarrollo para que evalúe qué es lo que está pasando con cada una de las áreas. Me parece importante tenerlo porque no estaba en el favor que les compartí antes. Si hay alguna duda o algo que me quieran agregar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Acá me estaban diciendo, la clase está grabado y va a quedar en el YouTube del servicio de pediatría del Hospital Gandulfo, que es donde estamos viendo, porque para todos los que no pudieron o quieran rever, porque la verdad que mucha información muy interesante, así que por eso. Después están los links y tienen, que pueden copiarlos, ingresar y hay mucha información. Yo sé que por eso también traté de limitar un poquitito lo que tiene que ver con el apego y eso, porque si no nos íbamos por las ramas. Pero bueno, la idea es hacerla dinámica. Vamos, esto es el puntapié inicial para que si tienen, digamos, posibilidad de leer a Vivo, que es maravillosa, me encanta. Si necesitan información vivir, no hay problema, me mandas un mail y les comparto la bibliografía. Hay bastante de la bibliografía, pero es para ingresar en la clase que viene y introducirnos un poquito en entender. Yo elegí dentro de los trastornos del espectro del autismo porque, bueno, sé que las estadísticas están en aumento, que hay una detección, que los chicos por el caso del habla, muchos tienen un perfil dentro del espectro, entonces me parecía interesante hablar un poquito de el diagnóstico, la funcionalidad, qué es el espectro, y después, si se puede, ahí quizás es un poquito más larga porque hablaríamos de seguimiento de intervención de TEA. No, eso está. Perdón, eso está re bueno. Nosotros lo que vamos para ver la semana que viene, esto es una iniciación y así podemos trabajar sobre esto que estamos trabajando hace tiempo, pero la verdad es que queremos, cada vez hay, como vos decías, cada vez el retraso del lenguaje es mayor y bueno, tenemos que estar preparados, ¿viste? Para eso. Por eso es importante quizás utilizar estas herramientas que están en una certificación, que están validadas en nuestro país, que son fáciles de hoja y papel, más que tener el manual de H3, que es tratar de descargarlo, el proceso, después el paso. Es tener esas herramientas mínimas de observación que ir derivado continuamente está teniendo un screening de mensaje de desarrollo, ¿no? Para que se le incluye al niño un coeficiente de desarrollo en alguna prueba estandarizada, que sea diagnóstica o no, para poder conocer por qué individual. No sé si alguien tiene una pregunta más o ya la liberamos a la doctora. Sí, se podrán Me pasar fijo en el chat que no me fijé, perdón. ahí eso después. No, ahora está. Ahora le paso el link donde está. Es en el YouTube del servicio de pediatría del Hospital Gandulfo. Ahora lo paso. Bueno, entonces nos vemos Y ahí felicitan y dicen que fue súper claro, que les gustó un montón. Me alegra que les sirva. Cualquier cosa, después te complemento con los manuales de IORI y de ASP3. Y si hay algún tema puntual que quieran profundizar, me avisan y mandan los videos. Ampliamos para que quiera la lectura. Dale, buenísimo. La hablamos con los residentes y la bibliografía si desde ya la queremos, así que yo ahora te la voy a pedir, porque así que te agradezco enormemente y a todos los que participaron también y los esperamos la semana que viene, que esperemos que esté un poco más, vamos a estar en otro lugar y va a estar mejor. Así que esperemos eso y muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno.
Divina. Que tengan una linda jornada y un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Chao, chao. Hasta luego.